Dios nos dice, ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Ten mucho cuidado, le dice Dios a todo aquel que le entrega un ministerio. No hagas tratado con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Si los haces, seguirás los malos caminos y quedarás atrapado. Si lo haces, dice Dios, vas a seguir sus malos pasos, sus malos caminos y vas a quedar atrapado. ¿A qué se refiere el Señor? Dios nos está hablando de la adoración a ídolos. Inmediatamente algún ser humano que es separado por Dios para trabajar en su obra falta al mandato de la ley, este ser humano se estanca. No puede seguir adelante con el ministerio que Dios le entregó. Inmediatamente, el ser humano llamado por Dios a trabajar en su obra, mira algunos de los frutos de los cuales le ofrece la tierra. Tal vez la tierra donde nació, tal vez la tierra donde Dios lo envía. Cuando los ministerios de Dios miran al mundo y comienzan a practicar o a tocar cosas de las cuales Dios ya le dijo que no tocaran, el ministerio de estos se estanca. El ministerio o el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra no termina o no prosigue el camino que Dios le trazó. Este se estanca, este se queda en este lugar adorando ídolos. El ministerio comienza a cambiar. Todo en cuanto al ministerio comienza a cambiar. El hombre automáticamente, llamado por Dios, comienza a diseñar aquello que ha llevado a su corazón, aquel deseo de su corazón lo comienza a ejercer en el ministerio de Dios. Hay espíritus que van a la vida del hombre. Por esto Dios le está diciendo, no hagas trato. Dios le está diciendo, no hagas tratos con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. No hagas trato. El mismo pueblo le puede ofrecer al hombre. Cuando Dios nos habla en cuanto a tratos, cuando Dios nos habla en cuanto a ídolos, en cuanto a engaño que viene de Satanás, estos engaños pueden venir de cualquier lugar, no necesariamente tienen que venir de un hombre. Este trato puede ser con un objeto, con una cosa, con una figura, con una ropa, con un negocio. A esto se refiere el Señor. Ningún ser humano que es llamado como sumo sacerdote para guiar un pueblo puede hacer un negocio. Nadie que es llamado por Dios a dirigir su pueblo, nadie que Dios le da un ministerio, puede tener negocio. No puede. El sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas son la heredad del Señor, son la heredad de Dios. Un negocio en el lugar donde Dios envía al hombre viene a ser un ídolo. Me voy a explicar.
El sumo sacerdote, el levita, y los sacerdotes son la heredad de Dios. Estos no pueden tener nada fuera de lo que le ofrece la casa de Dios. Estos no pueden tener ni practicar nada fuera de lo que le ofrece la casa de Dios. Dios le provee todo. Dios le va a proveer todo lo que estos necesitan. Ofrendas, alimento, ropa. Dios dice que el pueblo es el que va a traer esto cuando Dios lo indique. El sumo sacerdote no está llamado a pedirle al pueblo fuera del orden de Dios. Hay momentos en los cuales Dios envía al sumo sacerdote a hablarle al pueblo. Hay momentos en los cuales el pueblo tiene que llevar ofrendas a la casa de Dios. Estas ofrendas son para sustentar al sumo sacerdote, a los levitas y a los sacerdotes. Ellos son la heredad de Dios. Ellos no tienen heredad de tierra. O sea, estos no pueden tener negocio. Estos no pueden hacer ventas de nada para sustentarse o mantenerse. Esto lo puede hacer el pueblo, pero ellos no. El pueblo puede trabajar, el pueblo puede hacer lo que quiera, pero nadie que Dios llama como sumo sacerdote, nadie que Dios llama como levita, puede tener negocio. No puede. Dios es su heredad. Dios, cuando ve que un sumo sacerdote crea o forma un negocio o toma algo de la tierra para trabajar en ello, inmediatamente Dios ve que éste está idolatrando. En el mundo espiritual se ve de esta manera. Es porque ya Dios lo ha marcado para que este sea su heredad. Ya Dios lo marcó, lo separó, lo puso en su altar. Esta es su casa. Este es su sustento. Este es su alimento. Este no puede tener negocios. Este no puede tener negocio propio. Dios es su heredad. Todo lo que llega a la casa de Dios, según el orden de Dios, es para sustentar la casa de Dios y para sustentar al sumo sacerdote, a los sacerdotes y a los levitas. Para esto son las ofrendas. Las ofrendas no se pueden utilizar para nada fuera de la casa de Dios. Las ofrendas no se pueden utilizar para nada fuera, para hacer nada, quise decir, fuera de lo que le pertenece a Dios. Ya Dios dice para qué es, que se utilizan las ofrendas que llegan a su casa. O sea que el sumo sacerdote no puede tomar las ofrendas para comprar regalos, no puede tocar, quise decir, no puede tocar las ofrendas para utilizarlas para cosas que no tienen que ver con Dios. No puede. Dios es lento para la ira. Dios trae la palabra al pueblo.
Dios trae la palabra a sus ministerios para que ellos sepan cuál es el propósito por la cual Dios, voy a volverlo a repetir, cuál es el propósito por el cual Dios, quise decir, pone a un sumo sacerdote o a un líder en su casa. Es para que éste ponga orden en su casa. El orden de la casa de Dios lo tiene la palabra. Nadie fuera del sacerdote tiene el conocimiento para organizar la casa de Dios. Nadie que no tenga el conocimiento de lo espiritual, de lo que le pertenece a Dios. Nadie que no tiene el conocimiento de lo que no es santo puede organizar la casa de Dios como Dios la quiere. Todo lo que le pertenece a Dios es santo. Todo lo que le pertenece a Dios es santo. Dios le dice a su pueblo, en cambio, deberás destruir los altares paganos y destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa de Acera. No adores ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Dios le está diciendo a Moisés, yo soy celoso. Dios le dice a sus ministerios, yo soy celoso. Cuando Dios nos habla de estos postes de la diosa de Acera, Dios nos está hablando de columnas que introducen en el altar de Dios. Para estos tiempos de apostasía se puede apreciar que los altares que le pertenecen a Dios se están introduciendo decoraciones que no tienen nada que ver con Dios. Decoraciones por las cuales el mundo, aquel que Dios le dijo a Moisés y le dice a sus ministerios, no mires lo que ellos hacen, no lo practiques.